no hablan. Tú sabes que estamos hablando acá sobre el ser uno, ¿no? Y si tú me haces una pregunta que no están en los libros, te voy a decir, no lo sé, porque no están en los libros. Franca, ¿Ya? si todo esto es una energía, como hablabas de Miguel, por lo tanto, Lucifer también es otra energía. Claro, ahí están en los libros también. Luz, sí, fer. Luz, de luz, porque Lucifer era un ser de mucho conocimiento. Lucifer viene de fermio, del elemento fermio, que pertenece a la tierra. Es como un hierro, un esto que pertenece. Entonces, Lucifer es el conocimiento de la tierra, eso es lo que significa. No es un ser, es lo que significa. Y Luzbel también tiene su significado. Luzbel, Bel viene de belio, y luz viene de la luz, o sea, del conocimiento. Y belio, espérate, ¿qué cosa era belio? Sí, son productos químicos. ¿Sabes qué? Lean los libros. Ahí está todo. Mira, ya que todo esto está como... Sí. No, está tomando un color diferente. Satien, de donde dicen que ustedes vienen... Satanás, pues, claro. Es que Satien se pega acá. Lucifer, Luzbel, todo eso viene de Claro, viene de allá. Luzbel vienen de Satien y... Cuando llega acá, se convierte en Satien, pero se convierte en Satanás. Nosotros, los distorsionados, que nos quedamos acá en el exterior, nos convertimos en Satanás. Los lemurianos tenían los dos. Pero ¿te das cuenta? Entiendo, ¿no? Sí, entonces Satanás también tiene derecho a evolución y entonces eso es lo que estamos haciendo. Nosotros lo estamos ayudando. A través de nosotros, Luzbel, Lucifer y Satanás, los vamos a ayudar, los vamos a liberar, los vamos a ayudar, porque a través de nosotros lo estamos transmutando, llevándolos a Dios de nuevo. Exacto. El demonio, se habla de la fuerza demoníaca que está en el centro de la tierra. Es porque abajo quedó ese fragmento de Satien. Y después con lo que se separaron los continentes, brotó hacia el exterior, y eso fue lo que... Y en esa parte del credo que dice que Jesús descendió a los infiernos. Exacto, descendió a la tierra, pues. ¿Por qué? A ver, porque él era un espíritu solar. Entonces bajó. Al tercer día, bajó al tercer, ¿no es cierto?, a los infiernos. Entonces, el tercer día viene del sol, porque él era un espíritu solar. Bajó a Mercurio, Venus y la Tierra. Tercero. Llegó a los infiernos. Entonces vamos a ver. Sol es el cielo. Mercurio es el purgatorio, ¿no es cierto? Venus y Mercurio son el purgatorio y la Tierra es el infierno. ¿Adán tenía los dos sexos? Bueno, dicen que los primeros seres que ellos crearon eran andróginos, eran andróginos. Y después, primero los comenzaron a clonar, pero el clonaje comenzó ¿cómo se dice?, a no dar resultado. Y separaron al hombre y a la mujer. Y cuando separaron al hombre y a la mujer, le dieron el nombre de Adán y Eva, pues, ¿no? Adán y Eva. Por ejemplo, el libro La Doctrina Secreta de Madame Blavatsky habla sobre ese proceso. Sí. Sí, eso... ¿Significa que los homosexuales tienen su ADN, esas raíces antiguas? Sí, tienen por eso que no hay que juzgar ni prejuzgar, porque están... ¿La culpa la tiene quién, la iglesia? No tiene culpa nadie. Nadie tiene la culpa. No hablemos de culpa, porque la palabra culpa no existe acá por lo menos en esta reunión no existe la palabra culpa. ¿Ya? Exacto. No existe tampoco la palabra problema, son desafíos, retos. Problema no existe, ¿ves? Entonces, cuando nosotros nos vamos reprogramando nuestro cerebro con las terminologías correctas, comenzamos nosotros a reciclar y a eliminar lo que es inservible o negativo y comenzamos a pensar todo en positivo. Y hay que comenzar a pensar en positivo. ¿Ya? Es la etimología de las palabras. Exacto. Que es lo que tenemos que cambiar en la mente.
Así es. Igual que Miguel, Gabriel, Lucifer, Luzbel, todo eso, todo tiene significado. Cuando lean los libros van a decir, ay, pues entonces, ¿y los demonios dónde están? Pues dentro de nosotros. Pues los demonios, ¿dónde están los demonios? Acá en la cabeza, que nosotros pues los tenemos que trabajar. Son los pensamientos negativos, esos son los demonios. No existen los demonios. Franca, y si estamos expuestos a los grises o otro tipo de seres que vienen de alguna manera a... Mira, los grises, según los libros del Ser Uno, son clonos. Son clonos que ellos mismos lo han hecho para como un servicio. Ellos hacen trabajos de servicio. Son como robots orgánicos. Eso es lo que son los grises. No son seres de otros planetas. Son creados, no, tienen alma porque tienen vida, pero no tienen pues ¿cómo se dice? El espíritu, no tienen tampoco la elevación, no tienen nada, son clonos. Clones, digamos que con su chip para hacer ciertos servicios. Como autómatas. Pero lo que hacen son experimentos, o sea, no son experimentos. ¿Y cuál sería la función de ellos entonces con nosotros? No son experimentos, hacen con nosotros, por ejemplo, cuando abducen, ¿no? Se los llevan. Sí. Ya, es para ir mejorando la especie. Así nos han ido mejorando la especie. Llevaban a las mujeres, las inseminaban y después cuando venían tenían a sus hijos que nacían con otras facultades y nosotros lo llamábamos que eran los hijos de los dioses. ¿Se acuerdan? Todas esas cuestiones griegas y todas estas mitología griega tiene su verdad. Los hermanos abducían y hasta ahora nos abducen para seguir mejorando la especie, pero nunca lo hacen para malas intenciones, solo para ir mejorando nuestra especie y nuestra materia. ¿Y dónde entra el libre albedrío? ¿En qué? ¿En En ellos? este tipo de cosas de homoabducciones. Las abducciones son físicas más que todo, no son psicológicas. Las abducciones, ellos no nos pueden abducir psicológicamente, estarían, ¿cómo se dice? Sería un gran error por parte de ellos no lo hacen. Las abducciones son físicas, o sea, han ido mejorando esta materia para que esta materia consiga y sea lo que somos hoy en día, que ya no somos el hombre del Neandertal, ¿no? O sea, no somos de la edad de piedra, ahora somos seres Homo sapiens. ¿Ya? Nuestro hardware. Sí, han mejorado, exacto, la computadora análoga que éramos antes, ahora somos de alta definición, entonces han ido colocando nuevos programas para ir mejorando nuestro cuerpo, nuestra materia. Justamente el hardware para que esos programas funcionaran. Sí. Es como las computadoras, ¿no? Por ejemplo, el software que tenemos ahora no va a funcionar en una computadora de hace 5 o 10 años. O sea, se necesitaba la evolución de todo ese hardware para que pueda funcionar este software. Entonces, igualmente nosotros hemos necesitado este cuerpo para que podamos trabajar y podamos entender las cosas. Nuestro cerebro ha ido funcionando, todo eso. ¿Y hasta qué punto, Franca, tenemos un libre albedrío? O sea, como seres, como almas, o sea, ¿hasta qué punto está nuestro libre albedrío? Nuestro libre albedrío consiste en dónde te quieres colocar. Por ejemplo, si nosotros estamos en una mente universal, ¿dónde quieres estar tú ahí, en esa mente? ¿Quieres estar en una mente de bajas vibraciones o quieres estar en una mente de alta vibración? Entonces el libre albedrío es ese, que tú como pensamiento te puedas colocar donde tú desees. Ese es tu libre albedrío. Pero, vamos a verlo, esta es una mente. Fuera de esa mente no hay libre albedrío, tú tienes que estar en esa mente. Tú eres un pensamiento. Si te falta la mente, no funcionas. ¿No es cierto? Entonces, si te falta el Creador, te falta la mente universal como pensamiento, no funcionas. Pero ahí está la diferencia con Él.
La mente universal, si le falta un pensamiento, sigue funcionando tranquilamente. Pero un ¿Me dejo? pensamiento no funciona sin la Si mente, no tiene la sin mente. O sea, nosotros no funcionamos sin nuestro Creador, pero nuestro Creador puede funcionar sin nosotros. ¿Debemos seguir creyendo en Dios o ser ateos? No, es que el ateísmo no existe. ¿Los budistas? Si quieres sentir que No que la palabra existe. Dios no Mira, hace a Dios. es que exacto, la palabra Dios no hace a Dios. Dios está dentro de ti. Tú eres Dios y parte de Él. Entonces el ateísmo no existe. si crees en ti, crees en Dios. Por supuesto. Y si crees en el amor, ¿crees en el amor? Entonces crees en Dios. Porque Dios es amor. El ateísmo, ¿sabes qué es el ateísmo? Es no creer en una institución religiosa. Exacto. Yo Esa creo es que otra esa es tu cosa. pregunta. Ahora hay otra Tu pregunta cosa. es la religión y Dios no es lo Exacto. mismo. Ahora hay una cosa. Todos nosotros fuimos religiosos. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es dejar la religión para ser seres espirituales. Son cosas diferentes. Lo mismo, claro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido de la religión institucional, o sea, institución religiosa. Ahora somos seres espirituales, no necesitamos la religión. La institución. Lo que pasa es que la ¿Ya? parte dogmática tiene que ser absorbida por tu ser, no absorbida por lo que te dicen, sino por lo que sientes. Claro, claro. Bueno, aquí el tema, perdón, es que la religión ha sido ofrecida, a través de las generaciones. Una familia es evangelista, los hijos, los nietos, sí, todo. los inducen a eso. Entonces ese es el esclavismo, el borreguismo. ¿Tú eres católico? Sí. ¿Y desde dónde eres católico? A mí me bautizaron. O sea, no eres católico, Claro. porque tú no elegiste serlo. Te hicieron. Entonces casi la mayoría de nosotros, bueno, en mi caso no es así, pero en mi caso de nosotros es que nos eligieron el control, mejor dicho, la fórmula y el color del control, ¿no? Son colores distintos, pero la misma cosa al final, ¿no? Sí, pues. La La confirmación. confirmación te hace que tú decidiste. No, pero si ya te formaron Pero tantos años atrás con lo mismo, obviamente que tienes la confirmación es un punto negro más que te ponen como en la cebra, ¿no? Un poco el, Luego tú la raya más llegas y sencilla. conoces otro tipo de información, tienes otro tipo de información, se te abre la mente y dices, oh, Mira, Sí, si pero- nosotros nos ponemos a pensar, ¿no? Y nos analizamos y decimos, por ejemplo, yo me llamo Armando, pero yo no soy Armando. Yo me comienzo a preguntar, ¿quién soy yo? Yo no soy Armando, yo no soy este cuerpo. Este cuerpo es momentáneo, es simplemente temporal. Es como Claro. si yo tuviera un carro en el cual lo voy a usar durante un tiempo y después lo voy a desechar. Igualmente, el carro lo llevo al taller para que le hagan reparaciones o le mejoren las condiciones para que me funcione mucho mejor. Igualmente son las abducciones. Entonces, debemos de aprender a liberarnos de toda esta parte material. Mientras nosotros sigamos aferrados a todo este mundo material, vamos a seguir regresando acá hasta que nos podamos liberar. Tenemos que empezar a pensar como espíritus, a sentir y vivir como espíritus, no como cuerpos. Claro, nosotros somos espíritus viviendo experiencias humanas. Así tenemos que pensar. Claro, depende para comprender un poquito, ¿no? Realmente nosotros, como seres conciencia, como seres espirituales, no tenemos nada que ver con la materia, Nada, pues. en lo absoluto. O sea, originalmente no tenemos absoluta relación con la materia. Entramos en la materia como una experiencia, pero no somos eso. Entonces, si nosotros aplicamos ese término, todo lo que nos pasa, todo lo que ocurre, no tiene que ver con el aspecto personal, tiene que ver con toda la condición de aprendizaje a través del cual la materia se produce. Los personajes que aparecen en la vida de uno, los familiares, son parte de una condición de aprendizaje mutua, ¿no es cierto?, de ser una cosa y de aprender lo otro. Cuando dijiste hace un rato respecto a la genética, cuando vienen hijos que tienen inclusive esas fallas, entre comillas, ¿no? Que tienen problemas, llegan con una condición de hacer una labor y hacer trabajar. Ellos trabajan, pero hacen trabajar también al ambiente, Claro. o sea, a la familia. Hay una incorporación de frecuencias de uno necesita al otro y el otro necesita al otro por merecimiento, ¿verdad? Causa y efecto, simplemente eso no es casual. Ahí tiene que aprender tanto el que viene a enseñar como aquellos que están allí
y que aparentemente no tienen esa ligación, pero como familia lo tienen que contener. Así es. Yo pregunto algo acerca de lo Muy que has bueno. dicho. Si nosotros no tenemos nada que ver con el cuerpo, yo creo que el cuerpo cobija un tipo de energía, frecuencia, y si el cuerpo es el carro de mi espíritu, mi carro no va a ninguna parte si yo no lo manejo. En vista de eso, efectivamente nosotros, y reitero, no tenemos nada que ver con la materia desde la condición que soy. Yo soy el sujeto y estoy en este objeto. Estoy dentro de este cuerpo, pero este cuerpo no me pertenece. Este cuerpo pertenece a la Tierra. Está, digamos, íntimamente ligado como un cordón energético al planeta. Me alimento de aire, de agua, del alimento de la tierra y de la luz de la transformación que da el sol, la luz que soy yo y que nos da el sol. Sin el sol no vivimos. Pero eso alimenta este cuerpo. Este cuerpo está hecho a imagen y semejanza del planeta Tierra. Yo estoy hecho a imagen y semejanza de lo que es la divinidad, de lo que es el espíritu. Aquí hay dos conciencias, la de este cuerpo y yo. En este momento yo estoy hablando, tú me escuchas, estamos mirando, yo estoy sintiendo, siento calor, mi corazón late, el pulmón está funcionando, mis órganos están así. En un minuto ha habido 5 litros de sangre funcionando en mi corazón y en una hora que hemos estado acá, 300 litros de sangre pasaron acá. ¿Quién hizo eso? Yo no lo hice. Simplemente se hizo. Está funcionando. O sea, aquí hay una inteligencia. ¿Ok? Eso no lo manejo yo. El cuerpo no me pide permiso a mí para actuar. Está más encima de eso, pero yo estoy acá. Entonces ese instrumento es lo que yo debo acceder como funcionar, engranarme con este cuerpo para utilizar este cuerpo y hacer esa labor, esa condición por la cual estoy acá, pero como ser espiritual. No sé si me dejé entender. Sí. Mira, te doy un ejemplo muy simple. Suponte, tú como persona puedes ir a cualquier lado, pero agarras y dices, yo voy a necesitar viajar a un sitio, necesito un vehículo, un carro. Te montas en tu carro, lo prendes y está supeditada a la pista por donde va ese carro. Está supeditada a la cantidad de gasolina que utiliza y las condiciones del vehículo. De repente agarras, llegas a un puerto y dices, voy a agarrar un bote y me voy en el bote. Estoy supeditado a las condiciones del bote. O me voy al aeropuerto y tomo un avión. Pero tú sigues siendo tú. Ese es tu espíritu. Entonces las condiciones a las cuales tú vas es simplemente para una experiencia determinada, para un aprendizaje determinado. Y está sujeto a ese vehículo, nada más. Pero tú no eres el vehículo. No, yo eso sí lo entiendo. A lo que voy es de que el vehículo no se mueve sin ti. Tú eres el que les das prendes el motor y eres la que mueves el timón. Por eso tú eliges qué vehículo vas a... Sí, vas a Claro. Así es. Claro, y este vehículo es súper necesario. ¿Por qué? Porque, lógico, porque cuando nosotros llegamos a este planeta, llegamos como espíritus, llegamos como seres de luz, vamos a verlo, ¿no? Porque nosotros somos seres de luz. Pero como seres de luz no podíamos curar a este planeta, porque este planeta se había densificado, o sea, estaba totalmente denso. ¿Qué cosa tuvimos que hacer? Tuvimos que crear una materia densa, un cuerpo denso para poder entrar a esta materia, ¿no es cierto? Y poder curarlo. Entonces creamos estos cuerpos para poder, igual que Avatar, ¿se acuerdan Avatar? Entonces él entra al cuerpo, ¿no es cierto? Y él pertenece a esa realidad. Es igual lo que nosotros hicimos. Creamos este cuerpo, nos metimos en este cuerpo, pero ¿qué pasó? Que al entrar en este cuerpo, nosotros fuimos perdiendo, porque entre salida y entrada, llegó un momento que ya no pudimos salir. Nos quedamos atrapados acá porque la distorsión comenzó a hacernos creer de que esta era la realidad. Comenzamos a perder ¿cómo se dice? El recuerdo de la otra realidad. Eso fue el problema. Y acá nos quedamos atrapados. Igualito de Avatar, porque igualito, se desconecta y eso es lo que nos pasó.
Nos desconectamos, ¿por qué? Porque comenzamos a proliferar tantos pensamientos y tanta cosa que los hermanos que no habían entrado y que hasta ahora se mantienen en las naves, que son los voluntarios de las naves, nos desconectaron. Nos desconectaron de propósito, a propósito nos desconectaron, porque fue la manera que pararon el virus pensamiento que se estaba proliferando en una forma espantosa. Hoy en día tenemos que unirnos, unir otra vez todo esto y volver otra vez a ser la esencia, ¿no? A conectarnos nuevamente, eso es. Cuando dormimos salimos, ya sé que estamos anclados con el cordón, pero... Sí, hacemos el viaje astral, claro. Aprender, para recopilar. Cuando dormimos, es como esa imagen de que está la cabeza con un montón de cosas. Cuando dormimos, nos desconectamos de eso y somos nosotros mismos. Y somos nosotros. Esa es la diferencia. Y ahí es donde entramos y somos el espíritu, el alma, ¿no? Que se desdobla y que se siente libre y feliz, porque eso es lo que nosotros somos. Entonces hay que dormir bastante. Este cuerpo es un vehículo. Pero ahí está la cuestión, entonces creemos que es el vehículo, que es nuestra realidad, entonces nos peleamos por el vehículo mejor, entonces queremos un Cadillac, queremos un Porsche, queremos ¿no es cierto? Y ahí nos pegamos más a la materia. Por eso no hay que temer a la muerte. No, pues no hay que temer a la muerte, exacto, exacto. Esa es toda una fantasía que nosotros hemos creado y tenemos que salir de eso, tenemos. ¿El creador de Avatar habrá sido contactado? Oye, muchas películas te dan, Matrix es formidable. Si ustedes se ponen a ver, hay muchas películas que nos están dando. Películas que nos están dando. Por ejemplo, ahora último salió una película que se llama Al revés, que es un mundo que está con su propia, tiene su propia, ¿cómo le llaman esto? Gravedad, su propia gravedad. Entonces el muchacho la jala y la tiene que poner en un sitio para que no se caiga. Para él se va hacia arriba, pero ella se está cayendo, ¿no? Entonces algo así. Nosotros necesitamos de este cuerpo para no irnos hacia arriba, exactamente, anclarnos. Después hay otra película que se llama, que es de otro planeta, que aparece, otro planeta igualito al de la Tierra, pero que en el momento que tuvieron contacto se rompió ese vínculo y cada uno vive su realidad y que quieren viajar hacia ese otro planeta. Después existe la película esta que se llama Origen. Origen ¿Cómo se llama Sí, con el... DiCaprio, Leonardo DiCaprio, donde habla, por ejemplo, los niveles, habla del sueño y niveles de sueño. Igualmente, nosotros estamos en niveles de sueño. A medida que nosotros vamos despertando otras realidades, ¿no? Igualmente esta película Avatar. Después, hace muchos años atrás, la misma película Ghost, la película Poltergeist, que nos hace ver realidades, ¿no? Que por ejemplo, hay palabras que dicen claves, que la investigadora dice, mira, están viviendo un sueño sin ensueño, pobrecitos. Y es lo que estamos viviendo, es nuestra realidad. Estamos viviendo un sueño sin ensueño. Entonces, ahí vamos a ir encontrando nosotros muchos mensajes que se van grabando en nuestra mente. Y hasta que llegue un momento, como en este caso, el ser uno con los códigos que tienen en el libro, van a empezar a entender eso. Con razón vi esto, con razón esto se refería a tal cosa. Y ese es el despertar de la conciencia. Ese es el recordar, ¿no? Eso es lo que nos está ayudando. Sí. Exacto. Sí, porque nos han dicho que teníamos que recordar y ahora nos mandan un activador para recordar. Sí, pues, sí, tenemos que recordar. ¿Qué es lo que se mueve en el momento de que tú te puedes conectar con otras mentes? Pero, o sea, por decir que uno puede, de repente se te puede venir ideas a la cabeza, se me puede venir de lo que está pensando ella. O sea, ¿puede ser eso? Pero claro, porque, mira, nuestros pensamientos emiten ondas, ¿no es cierto? Tú puedes captar la onda
pero esas ondas son cristales, cristalitos chiquititos grabados. Entonces cuando entran a tu cuerpo, cuando entran a tu cabeza, a tu cerebro, tú los puedes interpretar, los puedes leer. Eso es. Entonces son ondas vibratorias, es como decir las ondas de un radio. ¿Cómo lo escuchas? ¿Cómo puedes interpretar las palabras y todo que están ahí? Son ondas que las estás captando, ¿no? Y ellos le llaman, esos cristalitos, lo llaman como nimios, le ponen el nombre de nimios, ¿no? Y los nimios son como esponjitas cristalinas que se graban, pero constantemente se están regrabando constantemente. Entonces nuestros pensamientos por eso no son estables, saltan de un lado para otro. Un día estás alegre, otro día estás triste, un día estás pensando una cosa, al día siguiente estás pensando otra cosa. Entonces esos nimios, esos cristales se regraban uno encima del otro. Pero esos también son como y eso es lo que captas como pensamiento. Nanopartículas, digamos, ¿no? Son sí, los nanopartículas. Pero también te da la fluidez, por ejemplo, todo lo que estás hablando. Fluye, ¿de dónde? ¿No? Son cristales. Son cristales grabados que están en nuestro cerebro, que por eso esos cristales, ¿cómo podemos tener memoria y todas esas cosas? La imaginación y todo eso. Son cristales. Se guardan en los cristales. Claro, están en nuestro cerebro. Franca, girando, y hay girando. técnicas, hay trabajos específicos que te dan los hermanos aplayanos para mejorar esos cristales. Aparte de la alimentación, aparte de... O sea, hay muchas técnicas que... Mira, si estamos hablando de que ellos se regraban constantemente, entonces regrábalos con pensamientos elevados. Porque cuando tú los regrabas con pensamientos elevados, los cristales se van a volver nítidos, se van a volver claritos. Al volverse claros, un diamante clarísimo, pues... Y aparte de eso, los vas a cincelar. Cincelar significa, tú sabes que un diamante cuanto más cincel tiene, más caro, más fino es. Entonces tus cristales se van a cincelar de tal manera que eso es lo que nosotros llamamos sabiduría. Me encantó cuando el otro día nos explicaste de la televisión análoga, cuando se veían las imágenes borrosas o con lluvia. Y después pasamos a la digital y decíamos, wow, qué buena imagen. Claro, y ahora imagínate. Y la 3D ahora, ¿no? Claro. Mira, es como los antiguos radios a dial, ¿no? Eso de los pensamientos que dices tú, es como el antiguo radio. Tú escuchas una distorsión, entonces vas sintonizando hasta que escuchas claramente. Y así es lo que podemos hacer. Ahora, con respecto al trabajo, en realidad todo está dentro de cada uno. Empezamos por la autoobservación. ¿Qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Cómo reaccionamos ante diferentes estímulos? ¿Por qué yo estoy reaccionando de esta forma? ¿Qué otra forma podría reaccionar? Entonces, cuando tú normalmente ante una situación simplemente reaccionas, estás dejándote llevar por las circunstancias. Pero cuando tú detienes eso y comienzas a darte cuenta, a observarte y a ver qué es lo que está pasando, comienzas a abrir un abanico de posibilidades, diciendo, puedo reaccionar de esta forma, de esta forma, de esta forma. Es ahí cuando empiezas a trabajar, cuando empiezas a dividir todas esas influencias que tienes el externo, análisis, ¿no? todo eso que tienes en la cabeza, todos esos pensamientos que se tejen por asociación, comienzas a separarlos. Entonces te comienzas a observar, dices, bueno, este me conviene, y los demás los dejas pasar. Este me conviene, y eso es cuando empiezo yo a desarrollar mis nimios, los comienzo a grabar de una forma más, de una vibración más elevada. Más consciente, ¿no? Consciente. Pero aparte del autoanálisis, digamos que hay alguna técnica, digamos que nosotros anteriormente nos han dicho que estar debajo de una pirámide, que los cristales, que los mantras, o sea, todo ese tipo de técnicas te pueden ayudar a levantar. El ser uno no te da técnicas. ¿Realmente eso funciona o no funciona? El ser uno no te da ninguna técnica. Te dice lo siguiente: en lo que te ha tocado vivir, colócale la intención más elevada en la obra, acción y pensamiento.
Todo lo demás no tiene importancia. Eso es lo que te dice el Ser Uno. Desde que te levantes hasta que te vayas a dormir, trata de hacerlo lo mejor que puedas, sinceramente, desde el alma. Y todos los días practicando eso es más que suficiente. Eso es cambio de actitud. Ahora, cambio de actitud. Lo que nos dice el Ser Uno también es lo siguiente, que nos han enseñado tantas técnicas, tantos métodos, tanto todo, que no nos vamos al origen del problema. Porque estamos pensando, ¿lo estaría haciendo bien? No, porque el Señor juntó las manos así y yo no estoy juntando las manos exactamente como el Señor que me enseñó. No, yo torcí el dedo, ya no me va a dar resultado, ¿no? Entonces eso es lo que a nosotros nos está atrasando. Si te das cuenta... Es un atraso, porque realmente eso no tiene importancia. Las técnicas ¿ya? van a lo externo, nada más. Sí. Van a posiciones, situaciones externas. Entonces, lo que te estoy diciendo y lo que te acaba de decir Franca va a la parte interna, a estar desarrollando tus energías, pensamientos de alta vibración, de alto nivel. Entonces, ahí está justamente el libre albedrío. Ya usar tu libre albedrío. Ese es el libre Ahora, albedrío. claro, ahora no solamente son los pensamientos positivos, la acción, la obra, la buena intención que tú coloques en todo. Hay algo básico en los libros del Ser Uno que es, tienes que trabajar tus emociones negativas enfermas. Las tienes que trabajar y descubrirlas. Tienes que sacarlas del sótano llamado subconsciente, las tienes que sacar y tienes que entenderlas, por qué las tienes, de dónde vienen, si vienen de otra vida, si vienen de ahora, de dónde está eso, porque dice que lo que más nos atrapa a nosotros son esas. ¿Y cómo lo haces? Y esa es la enfermedad de Satien, las emociones negativas enfermas. Ese es Satanás que no nos deja avanzar. Ese es. Ahora, tú haciendo eso, obra, acción y pensamiento, y trabajando tus emociones, ya la hiciste. Ya la estás haciendo, ya, sigue adelante. Y en forma natural, te equivocaste, no lo conseguiste, te caíste, vuélvete a parar, sigue adelante. No seas dura contigo mismo, exacto, no seas dura contigo mismo. Ten amor, el amor comienza con uno mismo. Me equivoqué, ok, me equivoqué, vamos adelante. Nosotros somos ¿ya? espejo, ¿no? O sea, Somos. tu entorno somos Así espejo de dicen, los- sí, sí. ¿Qué pasa cuando tú ves, por ejemplo, un defecto en una persona? Tú ves un defecto en una persona y lo sigues viendo en otra. ¿Se supone que eso lo tienes tú? Se supone que lo puedes Sí, tener o sea, tú. yo veo algo en una Sí. persona que no me gusta. Y yo digo, yo no tengo eso. Y lo veo en otra y lo sigo viendo, ¿no? Entonces, pero yo sigo mirando que yo no tengo ese efecto, Mira, O sea, acá hay dos ¿cómo formas. entender eso? Una es de aprendizaje y otra es de enseñanza. No todo es aprendizaje, hay enseñanza también. Entonces, es un reciclaje. Si tú ves, por ejemplo, a la persona y que tiene ese defecto, pero tú sientes realmente que no lo tienes, entonces alguna enseñanza vas a tener que dar. Pero si tú sientes, entonces es el aprendizaje que tú tienes que recibir. ¿No me dejo entender? Por ejemplo, si tú sientes que esa persona tiene un defecto, pero tú no lo tienes, entonces ayúdala con ese defecto a la persona. Esa es la enseñanza. ¿Y si no se deja ayudar? O si no se deja ayudar, pues no se dejó de ayudar. Pero si se cruza en tu camino es por algo. Ahora, tú tienes que tener la flexibilidad y de llegar a esa persona. A lo mejor eso es lo que tú tienes que aprender, la flexibilidad de cómo llegar a esa persona. Y al aprenderlo, vas a poder darle la enseñanza que tú le quieres dar. Porque, por ejemplo, mira, viene una persona y te habla es una persona bien religiosa. Tú no le vas a hablar pues del Ser Uno, de extraterrestres y que vienen de la ciudad interna, pues la señora se va a quedar así. Tú más bien, adáptate flexible y dile, acuérdate lo que Jesús dijo. Jesús dijo, y fíjate que el amor, que esto, que lo... Le estás diciendo lo mismo sin necesidad de decir, porque el Ser Uno lo dice. No hay necesidad de decir eso. Su propio lenguaje. ¿Ya?
Cuando se habla Adaptación, flexibilidad. Cuando se habla de autoobservación o introspección, estamos hablando que la meditación sería buena para poder trabajar. Sí, la meditación es maravillosa porque la meditación es reflexión. Claro. ¿Ya? Maravilloso, sí. Franca, hace un rato dijiste que aquellos que bueno, por esas cosas que se le da, que juegan ouija, cartas, y bueno, las leen y abren portales, ¿cierto? Y hace un ratito dijiste, ¿el cambio de actitud podría revertir eso? Y las enfermedades que se puedan ver aquí. Claro, se abre portales y se generan enfermedades, ¿no? Como puede ser psicológicas, ¿no? Y entonces con el cambio de actitud, con el amor, o que se hace un análisis, ¿puede revertir todo eso? Claro, porque estás levantando la frecuencia. Y al levantar la frecuencia reviertes. Claro que sí, claro que sí. Sí. Pero una cosa sí, el efecto no lo vas a poder eliminar, porque de todas maneras, como dice... Se formó una causa, claro. Una causa, Se formó la causa. Un efecto. Sí. Ya, ahora, sobre ese efecto tú tienes que trabajar. ¿Para qué? Para recuperar. Ya. Es como si tú agarraras y das un paso atrás. Muchas gracias. ¿Algo decías tú, querida? Quería preguntar cómo afecta a esas personas si son medicados constantemente. Este es el problema. Ah, ese es un Ahí problema. está el problema. Sí. Y van a tener que esperar hasta su siguiente vida. Si son medicados, ese es un problema, porque realmente no se ha buscado una medicina alternativa, ¿no es cierto? Hay personas, por ejemplo, que eso es una falta de creencia de la familia, entonces la persona no busca una ayuda alternativa, simplemente está acostumbrada a sus medicinas, ¿no es cierto?, químicas, y va y toma las medicinas químicas, Pero si ¿no es cierto? la persona de alguna manera no es ella la consciente, sino el entorno familiar. También igual, o sea, digamos, ella, como dice Armando, va a tener que esperar su próxima vida. Y los que sufren de... Porque no tiene la conciencia de poder, ¿ya? Son personas que físicamente o psicológicamente o psíquicamente no están en condiciones. Ahora mira, ¿qué es lo que pasa ahí? El alma se estanca, pero no se va para atrás. Su próxima vida continúa adelante. Es como decir el niño que llegó al colegio y lo hacen repetir exacto, repite de año, ¿ya? Pero muchas veces esas almas que vienen en estos casos así, son voluntarios a veces para terminar un karma familiar. Quiere decir que todos los que están alrededor suplen y elevan por el amor que sienten por esa persona. O al revés. Todos pueden renegar y estar infelices por esa persona. O sea, quiere decir que no están superando su karma. Así es. ¿Ya? Es un trabajo comunitario. Es un trabajo de karma familiar, de familia. Y te digo otra cosa, todos familiarmente cuando hay amor y llevan a esta persona con amor, esta alma, el alma también se beneficia por el amor de todos ellos. Hay una cosa... No hay estancamiento. Franca, en este caso, la persona, ¿cómo se llama? Es como tú, Franca, que hablas. O sea, no se nota la enfermedad. Inclusive, ora, trata de salir de ese estado. ¿A quién te refieres? Perdón. O sea... La persona que está enferma por esta situación. Alguien específico. Estás Sí, hablando estoy de hablando alguien de algo específico. específico. Ya, ¿qué pasa con él? Es mi hijo. Ya. Y Entonces, a ver. él
comenzó a jugar las cartas y yo digo, es por ahí, ¿no? Y entonces yo le decía, no hagas porque me atrae, yo estoy en este grupo, no lo hagas porque me traes cosas a la casa, no lo hagas, pero eres las personas que en realidad no te hacen caso mientras no sucede, seguro, ¿no? Y entonces continuó, hasta que se sintió mal, ¿no? Y entonces, como nosotros, como familia, ¿qué hago, no? ¿Qué se hace? Y bueno, lo único que me dijeron entre mis hermanos es, tienes que llevarlo al médico y darle las medicinas para el momento, ¿no? Que te mande el médico. Son psicóticas, ¿no es cierto? Y entonces, como que mejoró, pero él se da cuenta de todos los detalles. Puedo dejar unas cosas acá, y ¿por qué lo dejaste? Sigue viendo la computadora, es decir, como si una persona estuviera bien. Y yo me preocupo, ¿no? ¿Qué hago, no? Y te estoy escuchando para que a ver qué cambios hago, porque a mí no me gusta darle pastillas, ni ningún tipo de remedio. Pero antes de comenzar con eso, ¿él estaba bien? Sí, pero a él le gustó mira, dentro de grupos de amigos, toditos leen cartas. Y era una forma de ganarse el dinero. Y él, decían que era uno de los mejores en esos casos. Entonces yo estoy, al final como que se sintió desestabilizado, ¿no? Y yo digo, ¿qué hago, no? Y lo único como mamá hice es llevarlo al médico. El médico que único te recomienda medicamentos, tal. Al principio fui muy cumplida, pero ahora yo como que no le doy completo. Y ahora me están diciendo que salga de la casa, porque sus creaciones están ahí. Y entonces yo voy a salir de viaje, voy a ir a un lugar. Entonces, ¿por qué? Yo le digo, pero si mi esposo y yo estamos constantemente meditando, ¿no? Para evitar todas esas cosas. Y él dice, sí, pero no eres tú, sino es lo que deja él. Y pienso que si salgo se diluye, no sé. Perdón que me meta en este sí, porque ella sabe. Ella sabe. Caso, ¿no? Ella quiere preguntar veladamente que si eso puede ser una posesión. Es que ahí está el problema, pues abrió un canal, ¿no? Sí. Y no lo usó bien, ese es el problema. Y mira, te puedo hablar, ¿no? Sí. Ya, él ha hecho trabajos feos y ha cobrado dinero por eso y todo. Entonces, esas entidades que están con él ahora, pues se lo cobran, están ahí. Y propiamente es como decir, tú has escuchado cuando se dice vender el alma al diablo, ¿no? Sí. Ese es el problema. Él, por tener eso y por hacer eso, lo ha usado mal, y estas entidades pues no lo van a dejar tranquilo a no ser que él cierra el canal
elevando su frecuencia, abandonando toda esa vida, haciendo una depuración, elevando su frecuencia. O sea, él puede hacer un trabajo, pero lo tiene que hacer él. Él lo dejó, porque pero ya había, como dice, ya había sido, ya había fe. Ahí el problema que él tiene es el temor que ha generado. O sea, él no solamente ha abierto el portal, sino que se ha envuelto con temor. La reacción le ha creado un temor. Entonces, ese temor es un portal abierto. Él debe aprender a tener conocimiento de cómo funcionan estas cosas y que por propia voluntad eleve su frecuencia, como dice Franca, disipando ese temor, sabiendo que él tiene, como les hice hace un momento, el ejercicio ese del espíritu, que es lo que tenemos nosotros, que ese es lo que tiene que hacer brillar. Entonces, y es así como va a alejar estas entidades y se va a liberar. Y estas entidades se van, ¿sabes cuándo? Cuando él hace un trabajo, pero en dos niveles. O sea, en el nivel físico, tiene que dejar trago, cigarro, malas amistades, tiene que dejar la carne, tiene que dejar todas o sea, hacer una depuración total. Psicológicamente, eso sería la parte física, y la parte psicológica es, como dice, cerrar ese portal de miedo, de temor, de todo, y decir, esto no me va a atacar a mí. No me va a atacar, yo voy a levantar mi frecuencia, pero levantar su frecuencia sería pensar positivamente, pensamientos elevados, de amor, de altruismo, de todas esas cosas. Y ahora, lo que él hizo negativamente, ahora lo tiene que hacer positivamente. Por ejemplo, ayudar a los ancianos, a los niños, o sea, tiene que donar hacer servicio, exacto, es una donación de servicio energético, de pensamiento, para que él pueda cerrar ya ese portal y que eso se acabe y levantar su frecuencia. Eso es lo que tiene que hacer. Les pregunto, en realidad él es un chico, aparte de lo que hizo, completamente sano. No toma, no fuma, no nada. Ya, entonces es una ventaja. Y el otro es muy amoroso. Ya. Y lo que sí le he notado es el temor. El temor es lo que y tiene. También tenía algo que no lo has mencionado, que tenía arrebatos de agresividad, ¿no? Al comienzo. Claro. Son las entidades. Ahora no. Son las entidades. Exacto. Incitan Yo a puedo eso. contar una experiencia de un chico que conocí que también pasó por una experiencia similar a la de tu hijo. Su mamá se lo llevó lo sacó de su casa por un tiempo. Lo llevó, bueno, esa es la experiencia, lo llevó a Mexicali, le da imposición de manos, ¿no? Educando, estos chicos que dan la luz, ¿no? Y le ayudaron, porque él no podía por sí solo salir de eso, entonces lo ayudaron, ¿no? Él necesita ayuda externa porque su temor es más grande. Sí, ese es el problema. Tanto que me pide, él tiene su cuarto. Que lo ayudes. Él me dice, mamá, yo no quiero estar en esta casa. Él está en una lucha, pero su lucha ahorita él está en desventaja. Hay que ayudarlo de afuera. ¿no? Sí. Ya, entonces, Hay centros, ¿no?, que lo podrían ayudar para... Sí. Llévalo a Mexicali. En Mexicali da imposición de mano, te da la luz, ¿no? Yeah. Es una forma de dar energías. Entonces llévalo ahí, sácalo un tiempo de su casa. Sí, me ha dicho que lo saque de la casa. Porque estas entidades están posesionadas también. Sí, Sí, están. Posesionadas, entonces Sí. ellas van a perder fuerza cuando él tampoco. Así me ha dicho, que una vez que salga, inclusive mi hija me dice, vende esta casa. Bueno, pues no, pero lo único que sé es que tengo que salir porque ahí va a perder fuerza, dice. Otras cosas, ¿no? Y el otro es que ya va para año y medio, ¿no? Año y medio, que él me pidió desde un principio pasarse a mi cuarto y duerme conmigo, porque tiene un terror de estar en su Eso cuarto. es el miedo, pues, de las entidades. Le abre ese portal. Exacto. Sí. Le abre ese portal. Sí. Sí. Mira, una Tiene cosa que buscar ayuda, por de ejemplo, verdad.
Esto que dices, alguien te dice, vende esa casa, pero y después las personas que lleguen ahí se van a encontrar con ese portal abierto. Entonces, ya es su responsabilidad que él tiene que trabajar y tiene que empezar por la parte del temor, ¿no? Empezar a creer en sí mismo como un ser de luz. Entonces tú ya tienes conocimiento, tú puedes ayudarlo. Entonces, dale esa fuerza que necesita. O sea, primeramente tú ten confianza en ti misma, en ese ser de luz que eres tú. Y eso transmíteselo. Así lo vas a ayudar. ¿Ya? Así todo necesita ayuda también. Hace un rato antes explicabas que, por ejemplo, cuando una persona desencarna y necesita mejorar algo, lo llevan a como un sanatorio de luz. Eso mismo no funciona ahora si lo hacemos acá en ese plano, digamos, que a él lo saquen de su casa y vaya a un ambiente como lo que has dicho, ¿cómo se llama? Magicari. Claro, que lo va a ayudar. Luz y luz, eso, luz y luz. Por supuesto, eso va a ayudar. sumar, eso va a sumar, pero el trabajo es individual. Sí. Eso va a ayudar psicológicamente. Digamos, para que coja fuerzas, Confianza. para que pueda vencer ese miedo. Eso es justamente, exacto, justamente es lo que le estoy Tiene diciendo que a hacer ella. las dos cosas. Eso es justamente lo que estoy diciendo a ella, que ella le transmite esa fuerza para que él pueda contagiarse. Y si va a ese lugar a Magicari, también es una forma que va a sumar. Pero el trabajo es individual. Es de él, lo que hay que ayudarlo a él es que entienda y comprenda eso. Entonces, psicológicamente, esas dos formas de trabajo lo va a ayudar, le va a dar, se puede decir, el punto de apoyo o la muleta para que él pueda caminar. ¿Sabes qué pasa? Él tiene que comprar tu confianza. Sí. A esas. Y Armando, te Pero pregunto, necesita ayuda. ¿puede ayudarle Sí. una persona que ha caminado en el Calvario? Porque ellas han caminado, los padres han caminado todo este camino, todo ellos tienen la fuerza también, o están No. porque también todo ¿Sabe eso por los qué? hace sufrir mucho. Te voy a decir que no tienen, sí, tienen la fuerza, pero son sus padres. Él necesita gente que lo ayude, que no sean ni familiares ni su entorno. Eso me refería Porque a un así centro de él va a adquirir más confianza y va a salir de eso, pero necesita la ayuda. ¿Ya? Entonces ya no. En casa de herrero, cuchillo de palo. Así Hay es. algo para hacer acá también, Es- mira, ya le diste ¿Ya? esperanza. Ahora hay otra cosa también importante que hay que tener en cuenta, de que por la situación que estamos viviendo, la situación cósmica, todo lo que hagas en esta vida la tienes que pagar en esta vida. Ya no hay, como se dice, en cómodas cuotas. Todo se paga al contado. Lo que haces ahora, lo pagas ahora. Ya no vas a esperar la siguiente vida, porque lo que estás pagando es lo que traes de otras vidas y lo que vas a seguir pagando. Claro. Pero lo que generes ahora, lo tienes que solucionar en esta vida. Sí, porque el tiempo ya se está cortando, ¿viste? Las horas ya no son 24, son 16, entonces todo se está acelerando. Sí, ya no es que lo vas a pagar allá, sino aquí. Acá. Claro, Pido ayuda. Ya. lo vas a acelerar. Dirás, son las 10:30. Ya. Algo que tú Sí. Muchas gracias. decimos No, como no. grupo, algo más que Bueno, como grupo, pues el consejo de siempre que nos dan los hermanos, leer los libros con tranquilidad, en orden, y cualquier cosa, pues nos podemos reunir otra vez también si ustedes desean, ¿no? ¡Qué bueno! Yo ofrezco mi casa. Más adelante. Ahora, lo que el ser uno no forma son grupos. El grupo, por ejemplo, de reunirnos una vez por semana, porque no. No funciona así. No funciona. Entonces, ustedes lean los libros. Los libros son muy, muy explicativos, o sea, ustedes lo van a Tener la entender. vocación de leerlo y Exacto. encontrar las dudas para preguntar. Para ver. Entonces, vayan apuntando sus Ahora, preguntas. yo les voy a contar, Sí. mi experiencia es fresquita, porque yo oí de esto hace 15 días y tuve la suerte de que llegó Mónica, que es la que me habló de Franca, y yo me conecté con ella por email. Y como digo yo, me matriculé al curso y me he pasado hasta las 5 de la mañana a veces viendo videos, oyendo sus charlas, viendo la síntesis, todo, y luego me metí al primer libro que ya lo acabé. Te voy a decir una cosa, que una vez que te metes, ya no sales. Estás, no sé, comienzas en una navegación increíble.
Y yo no te digo que yo he cambiado, te he dicho mi experiencia física, ¿no? Mi experiencia que estoy teniendo en este momento, porque no es que estoy aprendiendo algo que yo no sabía, estoy recordando cosas que resuenan conmigo. Eso. No es que estoy dogmáticamente cogiendo todo, estoy buscando la resonancia. Por eso es que, al menos desde mi humilde punto de vista, lo recomiendo. Léanlos con mente bien abierta, con mucho amor en el corazón, léanlos, porque si han venido es por algo. Entonces nunca debemos rechazar algo que llega a nosotros, así, con este amor y con esta apertura, ¿no? Y tomen lo que necesiten y hagan lo mejor que puedan, eso es todo.